Ahora, en este rato de charla con el Señor, me parecía que podíamos aprovechar el Evangelio de hoy, que nos habla de esta escena entrañable del descanso. Creo que vale la pena, ya que estamos en pleno verano, aprovechar estas palabras del Señor para meditar un poquito aquí en su presencia el sentido cristiano del descanso, que necesariamente tiene que estar relacionado con el sentido cristiano del trabajo. El Señor les dice a sus apóstoles: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Esto, evidentemente, pues vale, se lo dice el Señor, lo dice a todos. Pero recordáis cómo en otro momento a sus apóstoles se los lleva a descansar. A su vez, este descanso, el Señor lo relaciona, luego, si hay ocasión, volveremos sobre esta idea, la relación entre el descanso y la mansedumbre del corazón, la humildad del corazón, para encontrar el descanso de nuestras almas. O sea que el descanso, ya aquí el Señor lo deja claro. El descanso no es no hacer nada, sino disponer el alma, juntamente con el cuerpo, para que podamos descansar también en el alma, lo cual requiere la mansedumbre y la humildad de corazón. Bueno, pues vamos a meditar un poquito en estas ideas sencillas, pero creo que pueden valer la pena, ¿no? Tendríamos incluso que empezar ya por el Génesis. Nos vamos a remontar un poco, ¿verdad? Pero si queremos dar ese sentido cristiano del descanso, tenemos que remontarnos al Génesis. Porque, como sabéis, el Señor, después de los 7 días de la creación, ¿no?, el 7º día descansó. Después de haber trabajado, después de haber creado el mundo, Dios descansa, como haciéndonos ver que nosotros tenemos también que descansar, pero íntimamente unido a nuestro trabajo. Trabajo que, si hablamos del sentido cristiano del descanso, lógicamente con más motivo tenemos que hablar del sentido cristiano del trabajo. Y por tanto ya aquí recordamos directamente que para nosotros cristianos el trabajo no es solamente un sustento, un medio necesario para ganarnos la vida, sino que tiene que ser una manera de colaborar con Dios creador en el desarrollo de la creación, para hacerla según el querer de Dios. Han dicho algunos autores, hay como un encuentro en el trabajo entre la libertad creadora de Dios. Dios crea porque quiere libremente, y libremente nos hace a nosotros, las criaturas humanas, racionales, inteligentes, con libertad, con voluntad, y por tanto en el trabajo hay como un encuentro entre esa libertad de Dios que le ha llevado a crearnos tal y como somos, a crear el mundo tal y como es, a ponernos a nosotros al frente de la creación, por un lado, y por otro lado, la respuesta nuestra. ¿Cómo utilizo yo los medios que Dios me ha dado? Empezando por mi inteligencia, mi capacidad de razonar, de entender, de comprender, mi capacidad de hacer. ¿Cómo utilizo yo esas cualidades que Dios me ha dado con relación a aquello para lo cual Dios me ha hecho así? En definitiva, ¿qué sentido yo doy a mi trabajo? Que es casi tanto como decir, ¿qué sentido doy yo a mi vida? ¿Yo para qué trabajo? Equivale a decir, ¿yo para qué vivo? Para tener dinero, para disfrutar,
para sentirme importante, para recibir el beneplácito de los hombres. ¿Y para qué trabajo? O trabajo para dar gloria a Dios, para hacer el bien, para hacer rendir los talentos que Dios me ha dado. Eso no excluye, lógicamente, el deseo de tener los medios de vida, el fruto de mi trabajo y también incluso, ¿por qué no?, la estima lógica de los hombres con los que trabajo, para los que trabajo, claro que sí, pero no puedo convertir en fin lo que es un medio. El fin es claro, el fin es para la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Ut operaretur. ¿Para qué puso Dios al hombre al frente del paraíso terrenal? Es decir, al frente de la creación. Para que lo trabajara, para que trabajemos el mundo, haciéndolo como Dios quiere. ¿Para qué ha creado Dios el mundo? Para poner al hombre al frente de él. Y por tanto el mundo será lo que los hombres queramos que sea. Si es simplemente, pues, en fin, sitio para disfrutar, para ganar dinero, para viajar, para ver mundo, para ir a la luna y ya está, pues somos un poco necios, porque nos está faltando darle al mundo la dimensión más profunda y más importante que debe tener. El mundo es una criatura de Dios. Si yo no veo el mundo como una criatura de Dios, estoy desenfocado, estoy ciego, estoy miope, tengo una catarata en el ojo y no me estoy enterando bien de para qué estoy aquí. Y por tanto puedo estar malgastando mi vida, aunque crea que estoy triunfando porque gano mucho dinero. Puedo estar perdiendo mi vida porque no doy gloria a Dios y por tanto, de cara a Dios, a lo mejor lo que estoy haciendo no tiene mayor mérito, porque no lo hago por Él, lo hago por mí. Puede haber hombres muy inteligentes, pero en el fondo les falta, vamos a decir, la sabiduría, el saber los motivos últimos de las cosas. Que eso no basta con tener un doctorado, puede venir muy bien, tener un doctorado o tener dos, puede venir muy bien, pero de ahí no se deduce necesariamente el que yo encuentre el sentido más profundo y fundamental de mi vida y de la vida del mundo y de mi trabajo y por tanto de mi descanso, porque si yo tengo esa visión del trabajo, ¿qué visión voy a tener del descanso? Pues no lo podemos imaginar. Darle a mi cuerpo lo que le pida, prescindir de la dimensión santificadora que tiene que tener también el descanso. Un descanso de un pagano, fiestas, licores, placeres, viajes, cosas que nos estimulen, etc. Y además, incluso, lo que todavía es más erróneo, todavía, con un cierto sentido de fondo de tengo derecho, porque trabajo mucho. ¿Tienes derecho a qué? ¿A divertirte animalescamente? No puedes tener derecho a divertirte animalescamente, porque no eres un animal, eres un hombre o una mujer. Y además, eres hijo de Dios, aunque no tengas conciencia en absoluto de esta realidad fundamental de tu vida. Por eso, el trabajo y el descanso están muy relacionados. Así algunas cosas un poco rápidas, pero de la vida de nuestro Señor, ¿no? Así como el Señor dice que sus discípulos descansen, venir a un lugar tranquilo a descansar después de esas salidas apostólicas, el Señor se lo lleva, podríamos decir, un día para estar con ellos, unos días para estar con ellos en un lugar más tranquilo, dice el Evangelio, porque a veces no tenían ni tiempo para comer, eran tantas las personas que iban a verle, y el Señor tiene esa preocupación humana
del descanso de sus discípulos. Y ya solamente esto ya es muy bonito, porque vemos como para Dios todas las realidades humanas nobles tienen un sentido trascendente. Podemos santificar todas las realidades humanas, el trabajo y el descanso, para que descansen. Y en ese descanso con el Señor, ¿qué hacen? Bueno, el mismo Señor también descansa, porque su humanidad santísima es perfecta y por tanto incluye la necesidad de descansar. Al Señor le vemos fatigatus exitinere, dice el Evangelio, cansado del camino. Y tenía una fortaleza y una juventud extraordinaria. Pero amigos, subir andando hasta Jerusalén, desde Jericó, 30 kilómetros, salvando 1000 metros de distancia, pues en fin, no era simplemente un paseo. El Señor necesitaba descansar. Qué bonito, porque nos está diciendo que también nosotros tenemos que descansar. ¿Pero qué hace con los apóstoles? Primero, les dedica más tiempo. Por tanto, el descanso, y pensemos ahora en el ámbito familiar, que es el lugar propio del descanso, los padres con sus hijos, no es que se vayan a la playa a no hacer nada, o a pasarse el día tumbados al sol y volver con un incipiente, iba a decir cáncer de piel, bueno, sino que se dedican a sus hijos, deben dedicarse a sus hijos. Cuando son más pequeños, con más motivo. Cuando son mayores, pues tendrán más autonomía, pero también se preocuparán de que el descanso sea formativo. Formativo. Que vuelvan fuertes en el cuerpo y en el alma. Que no vuelvan como para colgarles con pinzas porque están como un pingajo, que entonces necesitan no ya descansar, sino ingresar en un hospital una semana a ver si les recuperan, etc. Tiene una finalidad, en primer lugar, de convivencia, que es fundamental. Porque en la vida de cada día, pues a veces tenemos poco tiempo, los padres tienen también a veces poco tiempo para hablar con sus hijos, etc. Entonces, los días de vacaciones, cuando puedan tomarlos, porque ojalá y todo el mundo pudiera tener unos días de descanso, de cambio de actividad, tiene que servir en primer lugar para eso, para convivir. Y por tanto para hablar. Y luego está también, pues ya en esas conversaciones ya más, no ya de grupo así, sino con cada uno, esos momentos tan buenos, para que el papá o la mamá o un hermano con otro hermano hablen un poquito más a fondo de algunos temas que conviene tratar para su vida, para su madurez, para su formación, para su vida de fe, en un clima de gran cariño, como es lógico, propio de la familia, distendido, sin agobios, y que pueden calar esas ideas a veces más a fondo que en el trajín de la vida de cada día, luego en el curso. Además, esos días de descanso tienen, o pueden y deben tener también una finalidad, digamos, formativa, pues no sé, visitar algunos lugares de interés histórico o geográfico o que queráis, porque es importante, siempre que se pueda, ¿verdad? Ese aspecto formativo del descanso. Y por descontado, si hay más tiempo, pues lógicamente también debe ser más fácil dedicar un tiempo a Dios. Da pena, da tristeza, a mí me da tristeza pensar a veces gente que se va de vacaciones y luego vuelve y a veces pues no hemos podido ir a misa el domingo. No hemos podido ir a misa por el viaje, porque tal, porque cual, pero bueno, pero ¿cómo organizas tus vacaciones? Muy mal organizadas. Que no has podido ir a misa, pues organízate de otra manera. Porque si no, pues tu descanso no va a ser como el de un cristiano. No solamente la misa del domingo, sino durante el día, tener ocasión para rezar. Entre esos descansos se puede incluir perfectamente por la visita a algunos lugares de interés religioso, artístico, iglesias, catedrales, santuarios, ocasión para conocer un poco mejor la historia, el arte y la fe. Esos son los descansos que vale la pena, que verdaderamente descansan, que nos fortalecemos
que volvemos más unidos. Y luego, otra ocasión muy buena, en esos días de tranquilidad, para pensar un poco en esos temas más de fondo que a lo largo del año decíamos, bueno, yo cuando tengo un poco de tiempo tengo que pensar un poco esta cuestión, porque esto no, el año que viene tengo que mejorar en tal cosa, en tal otra. Ciertamente eso se puede y se debe aprovechar unos días de retiro que tengamos a lo largo del año, pero también los días de descanso es una ocasión buena para pensar un poco en el año que ha transcurrido. Y si vamos a ver qué lagunas he tenido yo, qué omisiones, qué errores por precipitación, por falta de organización, por falta de piedad, qué cosas debo yo rectificar para el próximo curso. Ahora cuando vuelva dentro de 15 días de nuevo al trabajo. Una ocasión muy buena para eso. Ayudado, como os decía, por esas charlas, conversaciones que podemos tener los padres con los hijos, o con un hermano, o con un amigo, o con una amiga. Nos viene muy bien. Es una dimensión más del trabajo bien aprovechado, bien aprovechado. Y así vamos contribuyendo poco a poco a cristianizar el descanso y las fiestas en general. Las fiestas, no digamos nada en una ciudad grande como Madrid o lo que sea, a veces no pueden ser, no sé, iba a decir, bacanales propias de paganos, ¿no? O sea, eso es una pena terrible. Eso, como decía antes, es como no pensar, es como lanzarse y vale todo. Urge, hay un punto de camino que dice, urge evitar que los espectáculos públicos se vean en esta disyuntiva, o ñoños o paganos. Para que no sean ñoños, los hacemos paganos. El culto al cuerpo, el culto al alcohol, el culto al éxito, del tipo que sea, y Dios fuera. Pídele al Señor que haya quien trabaje en esta labor de urgencia, que podemos llamar apostolado de la diversión. Pues sí, apostolado de la diversión. Los cristianos para nada debemos ser ñoños. Cada uno tendrá su carácter, su temperamento y su edad. No es lo mismo 20 años, 25, que 80. Pero en cualquier caso no tiene por qué ser una cosa como sin gracia, no. Pero tampoco puede ser una cosa pagana. Para eso está la iniciativa, la imaginación, el organizar bien esos días y que se pasan bien. Y a la vez hemos rezado y hemos hablado y hemos conocido cosas nuevas y hemos pensado en cosas que durante el curso pues se ve que tenemos que pensar un poco más para darles más profundidad. Es decir, hay que conseguir que impere un tono cristiano en las relaciones sociales, en las diversiones, en el aprovechamiento del tiempo libre. Afortunadamente va habiendo también, que duda cabe, muchas iniciativas, a veces de varias familias que son más o menos conocidas, se reúnen, tienen un montón de niños y aquello es una gozada impresionante, ¿no? Con docenas de chavales de diversas edades y los padres y las madres lo pasan en grande, descansan, hablan, se conocen, rezan, viajan, ven lugares bonitos. Sentido cristiano de las relaciones sociales. Bueno, en ese sentido cristiano evidentemente se incluye la sobriedad, la moderación en los gastos. Cuando es una familia numerosa, pues ya de por sí ya viene dado. Pero a veces puede haber otras personas que no puedan tirar ahí, derrochar. Si queremos un sentido cristiano, pues hay que ser sobrios. No se pueden hacer gastos desproporcionados, no tiene sentido. Convendría pensar un poco, mientras yo me estoy gastando aquí este dinero, ¿cuánta gente hay que a lo mejor pues no tiene ni para comer? No digamos nada a los que vienen
de otros países y desembocan en las costas mediterráneas. O sea, tendría que haber como algo en la conciencia que me diga, esto no puede ser, esto es un escándalo, yo no me puedo permitir, aunque tenga posibilidad económica, no me puedo permitir este tenor, este tono, porque es un escándalo. Claro, como por los medios de comunicación, por la publicidad, etcétera, se provocan, diríamos, falsas necesidades, de tal manera que si yo no tengo aquello que se anuncia y que todo el mundo tiene, me voy a sentir frustrado. Bien, bueno, también hay que evitar planes a veces arriesgados. Es gente más o menos joven que se pueden hacer unos planes, se puede jugar la vida, así como suena, por aquello de la excitación y del divertimento y de experimentar cosas nuevas. Sí, vas a experimentar cosas nuevas, la vida eterna, como entrenas. Sí, que hay mucho que hacer en este sentido. Y bueno, os decía que todo eso está relacionado con el trabajo y el descanso. Hablamos al comienzo del Génesis y el descanso de Dios, pero el descanso, otra dimensión así profunda del descanso, que es importante, nos recuerda el descanso bien vivido, es como un recuerdo, puede y debe ser un recuerdo del descanso eterno. Sí, el descanso eterno. Así como, fijaros, este párrafo que no tiene desperdicio. El descanso es como un anticipo de la resurrección. El descanso ilumina la fatiga del trabajo como unión a la cruz de Cristo. Así como en Cristo, cruz y resurrección forman una unidad inseparable, aunque sean dos acontecimientos históricos sucesivos, análogamente el trabajo y el descanso deben estar integrados en unidad vital. Por eso, más allá de la sucesión temporal, más allá del cambio de ocupación que supone el descanso respecto al trabajo, debemos descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Muchas veces San José María, cuando saludaba al Señor al entrar o al salir de su casa en el oratorio, decía: Señor, descanso en ti. Descanso en ti. En ti, Señor, dejo todo lo que llevo en la cabeza y en el corazón. Todas esas ocupaciones, todos esos trabajos, todas esas ilusiones que tienen que ver con las almas, con la formación de las almas, con las vocaciones. Señor, descanso en ti. En tus manos lo dejo. Así se puede hacer compatible un trabajo intenso, respetando el descanso, un trabajo intenso aprovechando bien el tiempo y a la vez tener paz, tener sosiego, porque descanso en ti, Señor, estoy trabajando para ti, no estoy haciendo una cosa que a mí se me haya ocurrido. Por tanto, Señor, tú sacarás esto adelante si yo estoy unido a ti. Decía Santa Teresa, ¿lo recordáis? No hay descanso que no canse si no es en el Señor. Como diciendo, o descansamos en el Señor o no descansamos, nos agotamos. Nos agotamos incluso cuando estamos descansando, porque el alma no descansa y por tanto no hay descanso. Hay precipitación, hay desasosiego, hay preocupaciones, porque el alma no está descansando en el Señor. Leo otro párrafo y lo dejamos. En definitiva, tenemos que descansar en el Señor como hijos suyos. Esto sería lo ideal. El trabajo debe dejar
un espacio interior donde el hombre se va preparando para aquel descanso que el Señor reserva a sus amigos. Descansar en el Señor. Pues queridos hermanos, abandonémonos en el Señor, descansemos en el Señor como hijos suyos, y así la paz y la serenidad serán una realidad en nuestra vida compatible con el trabajo intenso, porque somos conscientes de que tenemos un Padre omnipotente que nos sostiene. Trabajar con visión de eternidad evita preocupaciones inútiles, desasosiegos infecundos, y anima a cualquier tarea con el deseo de ver definitivamente el rostro de Cristo. Para terminar, podemos imaginarnos el trabajo y el descanso de la Sagrada Familia. El trabajo y el descanso. Pues ojalá podamos imitarle nosotros. Ojalá y todas las familias, especialmente las familias cristianas, se miren en ese trabajo y en ese descanso de la familia de Nazaret para contribuir al buen descanso de la sociedad en la que vivimos, que queremos hacer cada día un poco mejor.